Iniciamos nuestra oración diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, Dios de los ejércitos celestiales, Dios vivo y verdadero, hoy nos postramos ante tu presencia con un corazón humilde, reconociendo que sin ti nada somos, pero que contigo todo lo podemos. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, porque tú eres nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestro escudo y nuestra salvación. Hoy proclamamos que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas, de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestra mente, de nuestro cuerpo y de nuestro espíritu. Señor Jesús, por el poder de tu Santa Cruz, por tu sangre derramada en el Calvario, por tu gloriosa resurrección y por tu victoria definitiva sobre el pecado, la muerte y el maligno, nos cubrimos ahora con tu sangre preciosa y colocamos bajo tu señorío todo lo que somos y lo que tenemos. Este momento de estudio que vamos a tener lo ponemos también bajo tu autoridad. Y en este momento, con la autoridad que tú nos concedes como hijos de Dios, renunciamos consciente y libremente a todo pecado, a toda atadura, a todo pacto consciente o inconsciente, a toda herencia espiritual negativa, a todo miedo, resentimiento, amargura, orgullo, culpa y desesperanza. Y en el nombre de Jesucristo rompemos toda obra del maligno que haya querido sembrar en nuestras vidas, en nuestra historia, en nuestro linaje, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones y en nuestras decisiones. Hoy renunciamos a toda influencia del maligno, a todo espíritu de confusión, división, mentira, enfermedad, opresión, depresión, pobreza, violencia, adicción y muerte. No les pertenecemos, no les damos permiso, no tienen autoridad sobre nosotros, porque nosotros pertenecemos a Cristo Jesús y hemos sido comprados a precio de sangre. Señor Jesús, levanta ahora un muro de fuego a nuestro alrededor. Envía a tus santos ángeles para que acampen junto a nosotros, custodien nuestro descanso, nuestros pasos, nuestras palabras, nuestras decisiones y nuestro estudio. Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, nos consagramos a tu inmaculado corazón. Cúbrenos con tu manto maternal. Aplasta con tu pie bendito la cabeza de la serpiente antigua y llévanos siempre a Jesús. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el poder divino a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Espíritu Santo, llénanos ahora con tu luz, con tu fuego, con tu paz y con tu discernimiento. Renueva nuestras mentes, fortalece nuestra voluntad y haznos firmes en la fe. Hoy declaramos en el nombre de Cristo Jesús que somos libres, que somos restaurados, que somos protegidos, que somos fortalecidos y que ningún arma forjada contra nosotros prosperará. Proclamamos que el Señor es nuestro pastor y que nada nos faltará. Proclamamos que la victoria pertenece a Cristo y que en nuestra vida está escondida en Él. Todo esto lo hemos pedido y lo creemos y lo recibimos porque lo hemos pedido en el nombre santo, poderoso y victorioso de nuestro Señor Jesucristo. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Que Dios nos bendiga, hermanos, y empezamos.
Señor es mi rey, mi todo. El Señor es. Muy bien, mis amados hermanos. Dios les bendiga a cada uno por nombre. Solo les recuerdo que encendamos nuestras cámaras para poder estar ahí todos presentes. Queremos dar la bienvenida. Hay una hermanita ahí que está por primera vez. ¿Cuál es su nombre, hermana? Que ahí solo me aparece crecimiento espiritual. Dulce Pivaral de Martínez. Ah, hermana Dulce, usted la invitó a la hermana Pero, ¿verdad? Ok. Estoy aquí. Sea bienvenida entonces. Hermanos, Dios los bendiga a cada uno por nombre. Los que no han encendido su cámara, por favor, enciendan su cámara. Juanita, hermano, no la ha encendido. No. Bueno, hermano Pablo, Katy, bueno, ya todos los demás ya saben. Bueno, hoy vamos a ir un poquito rápido, mis hermanos, porque hoy sí está bastante, tupido el programa, ¿verdad? Hoy tenemos el tema, como ustedes lo ven ahí, ¿verdad? Acción escatológica del demonio, ¿verdad? Cuando hablamos de la acción escatológica estamos hablando ya de los ataques de los últimos tiempos, ¿verdad? Cuando ya el enemigo, pues, definitivamente, sabiendo que ha sido vencido, sabiendo que todo está perdido para él, aún sigue luchando, ¿verdad? Porque recuérdense que él es el que no pierde la fe. A veces los que perdemos la fe somos nosotros. Pero aún, como les he dicho en otras ocasiones, el enemigo sigue con fe que algún día nosotros vamos a volver a él, y en el nombre de Jesús no va a ser así, ¿verdad? Porque hemos sido rescatados, hemos sido comprados con la sangre de Jesucristo. Cuando hablamos de la acción escatológica del demonio, cuando el mal se intensifica en los últimos tiempos, pero recordemos que Cristo ya ha vencido. La acción escatológica del demonio se refiere a la intensificación de la actividad del mal hacia el fin de los tiempos. Todo lo que estamos viviendo hoy en día, esa situación del mundo completo, ¿verdad? Se mantiene mediante la apostasía generalizada, falsos profetas y la obra del anticristo. Esto es muy importante y lo vamos a tocar más adelante. Es importante comprender que aunque el mal se intensifique, hermanos, grabémonos esto: Cristo ya ha vencido al demonio y su victoria final es segura. El demonio ya fue vencido, nosotros hemos sido comprados con la sangre de Jesucristo, dice en Colosenses, en el desfile victorioso. Ahí él dice, en la cruz, ahí clavó todo lo que nos obligaba al mundo de tinieblas, ¿verdad? Y hemos sido comprados en ese desfile victorioso. Es donde el Señor, pues, definitivamente le quitó todo poder y potestad al maligno, ¿verdad? Entonces nosotros, pues, lo único que tenemos que hacer es estar en esa libertad. Siempre he dicho, y lo decía también un santo, que el demonio es como un perro encadenado. Un perro llega a cierta distancia y si uno no se acerca a esa distancia, definitivamente no va a pasar nada. Pero si uno se mete al terreno del perro pues definitivamente lo va a morder, lo va a destruir. Lo mismo pasa con el demonio. Mientras las personas no entren en su dominio, ¿verdad? El demonio no se le debe tener miedo, pero sí respeto. Al decir respeto quiere decir no tenemos por qué entrar en lo que él controla, en lo que es de él. Hay personas que usan tabla ouija, van donde el brujo, usan talismanes y todas estas cosas, pues es el terreno del maligno, y ahí es donde las personas pues pierden su autoridad, ¿verdad? Pierden todo, y es el maligno el que los esclaviza. Pero mientras nosotros estemos fuera de esos terrenos y estemos con Dios, definitivamente esa victoria nunca será quitada. El objetivo de este tema es entonces fortalecer la esperanza y la confianza en la victoria de Jesús
sobre todo poder maligno. ¿Qué dicen las Sagradas Escrituras? Segunda de Tesalonicenses era cita lema, usted vio ahí en el afiche, dice: la venida del impío será según la actividad de Satanás, con todo poder, señales y prodigios mentirosos. Ahí es donde nosotros vamos a entender que no va a venir solo así. Este tiempo va a venir con confusión. Van a haber muchas voces, mis amados hermanos. Se va a perder, lo vamos a ver más adelante, les hemos preparado ahí algo. Se va a perder esa fe en la iglesia incluso, ¿verdad? Vamos a recibir muchas acusaciones porque se ve sacerdotes que lamentablemente han fallado, monjas que han fallado, y todo esto pues lo aprovecha el mundo, lo aprovecha Satanás para confundir a las personas, ¿verdad? Y hacernos creer pues que la Iglesia Católica realmente no es la de Dios. Pero no es así, mis amados hermanos. Todos conocemos, ¿verdad?, la fundación desde Pedro hasta el día de hoy con el Papa 267, que es el Papa León XIV, Robert Francis Prevost. Entonces, ahí vamos, hay una sucesión apostólica. Pero si nosotros no estamos en ese conocimiento, ahí sí, mis amados hermanos, cualquiera viene y nos vende una idea diferente y se van a una secta. Vamos a ver los peligros de todo esto más adelante. Primero de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice que el Hijo de Dios apareció entonces para deshacer las obras del diablo. Es así donde nosotros tenemos la victoria si estamos de parte de Dios. Y el futuro del demonio, ¿verdad? Apocalipsis 20 dice: el demonio será finalmente derrotado y arrojado al lago de fuego. Siempre yo les he dicho, mis hermanos, cuando el enemigo les quiera recordar su pasado, ¿verdad? Se recuerda de nuestro futuro. ¿Cuál es el futuro? Será finalmente derrotado y arrojado al lago de fuego. Estos textos pues nos recuerdan que el demonio tiene poder limitado y que la victoria de Cristo es definitiva y eterna. Nosotros tenemos la victoria porque Cristo ya nos la dio, y esa victoria es definitiva y eterna, siempre y cuando nosotros no le cedamos de nuevo esa autoridad al enemigo. Vamos a reflexionar un momentito, los servidores. Tenemos que reflexionar en esto, pues es muy importante. Mis amados hermanos, no debemos vivir con miedo ante la intensificación del mal. La certeza de que Cristo vencedor nos da confianza y paz. Tenemos que tener esa certeza de que Cristo vencedor nos da confianza y paz. El enemigo va a hacer lo posible, lo imposible, pero nosotros tenemos que tomarnos duro de la mano. Ya lo dice el apóstol Santiago, ¿verdad?, en su epístola: sométanse a Dios, resistan al diablo y éste huirá de ustedes. Pues tenemos que tener eso presente. Cuando hablamos de la apostasía, que es el abandono de la fe, lo vamos a ver más adelante, las pruebas y los engaños de los últimos tiempos no deben paralizarnos, sino motivar nuestra fidelidad, oración y evangelización. Recuérdense que acá dice fidelidad, no solo fidelidad a Dios, sino a la iglesia que Él formó, a la iglesia que Él fundó. Tenemos que conocer bien nuestra fe, dice San Pedro, para cuando nos pidan cuentas de ella. Entonces, si nosotros no la conocemos, mis amados hermanos, cualquier corriente nos puede mover. Servidores conscientes proclaman la esperanza cristiana y ayudan a la comunidad a mantenerse firmes en la fe. Entonces, es muy importante que nosotros, como servidores del reino del Dios Altísimo, estemos conscientes de nuestro trabajo y proclamemos la esperanza cristiana en medio de las pruebas, pues porque normalmente las personas están pasando por pruebas, están pasando por diferentes situaciones, y a nosotros nos corresponde llevarles esperanza, ¿verdad? Llevarles ese deseo de vivir. Algunas personas ya no quieren vivir. Somos nosotros los que tenemos que llevar ese mensaje. Ese mensaje no va a ser personal, no va a ser lo que yo pienso,
sino tiene que ser un mensaje basado en la palabra de Dios, basado en la oración, basado en el discernimiento. Y es ahí donde yo voy a poder romper todo lo que el enemigo esté poniendo en las personas, porque recuérdense que el poder de la palabra de Dios es todo, ¿verdad? O sea, no hay quien se pueda oponer a eso. Entonces siempre nosotros tenemos que estudiar las Sagradas Escrituras, conocerla y pedirle al Espíritu Santo que nos dé el discernimiento para poder hablar a través de ella a las personas que lo necesiten. Hay 3 delitos graves contra la fe, los cuales vamos a ver en este momento. Primero tenemos la herejía. ¿Qué es la herejía? La herejía es rechazar o negar una verdad esencial de la fe que la Iglesia enseña como revelada por Dios, pero sin abandonar completamente la fe cristiana. Ejemplo, negar que Jesús es verdadero Dios. Aquí lo que estamos viendo en la herejía es precisamente lo que practican muchas sectas, ¿verdad? Y tengo preparado algo de esto para ver los peligros realmente, ¿verdad? Es rechazar o negar una verdad esencial de la fe que la Iglesia, nuestra Iglesia Católica, enseña como revelada por Dios. Pero estas personas lo hacen sin abandonar completamente la fe cristiana, y es ahí entonces donde les pareciera que están predicando, están hablando de parte de Dios, pero no, están negando que Jesús es el verdadero Dios. Pero entonces es por eso que muchas veces las personas que no están bien cimentadas, las personas que no están bien paradas, fácilmente, allá lo hemos visto en estudios anteriores, allá San Pablo lo dice en Corintios, ¿verdad? Me temo como la serpiente con su astucia engañó a Eva, también ustedes se dejen engañar por él. Entonces quiere decir que no son personas, son demonios. También en Gálatas 1:6 nos dice San Pablo que no hay otro evangelio, no hay nada, sino hay personas que los quieren perturbar, ¿verdad? Pero que caiga la maldición sobre aquellos que predican un evangelio diferente. Entonces ahí nos damos cuenta que la herejía realmente pues es aquello de decir, bueno, sí, como nos lo hacen de ver algunas personas, ¿verdad? Cuando quieren invitarlo a uno, mira, te invitamos, que tenemos una actividad, que tenemos esto, aquello, lo otro, la misma fe, lo mismo, es al mismo Dios el que adoramos, y todas esas palabras. De hecho, la palabra ecuménico está mal entendida, porque hay actividades donde van evangélicos, católicos y de todas, pero cada quien está tratando de jalar personas para su agua, para su pozo, pues, ¿verdad? Tratan de jalar personas para su institución. Y es ahí donde tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Tengamos cuidado, mis amados hermanos, porque no todo lo que brilla es oro. Luego tenemos la apostasía. Cuando hablamos de la apostasía, esto sí es abandonar totalmente la fe cristiana. La persona deja de creer en Cristo y en todo lo que la Iglesia enseña. Es una ruptura total con la fe, pero de aquí ya nace lo contrario. Estas personas normalmente empiezan a introducirse en otra clase de movimientos. Algunos pues se vuelven satánicos, algunos practican algunas cuestiones, religiones orientales y todo esto. O sea, abandonan la fe cristiana. Pero como el hombre necesita creer en algo, necesita tener a alguien superior, que sabemos que es Dios definitivamente, entonces estas personas ya lejos de la fe cristiana empiezan a buscar otra forma, ¿verdad? Y es ahí donde también se corre el peligro. Y por último tenemos cisma. Cuando hablamos de cisma es la ruptura, es separarse de la unidad de la Iglesia, especialmente de su autoridad. Eso se puede ver aún dentro de la Iglesia Católica, ¿verdad? Porque hay personas que dicen ser católicos. Tenemos ahí, por ejemplo, los lepebreanos, que son católicos, dicen ellos, pero no reconocen la autoridad del Papa, aunque sigan creyendo muchas doctrinas. Entonces no es tanto un problema
de creencias, sino un problema de comunión y de obediencia. Entonces aquí nos podemos dar cuenta. Esas son las tres, podríamos llamar, enfermedades de la fe, de la iglesia: la herejía, la apostasía y el cisma. En resumen, la herejía es un error en la doctrina. La apostasía es un abandono total de la fe, pero, repito, predicando otra fe que aparentemente es cristiana también, pero no lo es. Y luego el cisma. El cisma, pues, es la ruptura de la unidad de la iglesia. El peligro de todo esto es condenación eterna. ¿Por qué? Porque estas tres acciones van a llevar a una persona al peligro de muerte espiritual si no se corrige a tiempo. Pero, como vamos a ver más adelante, no solo va a ser un peligro de muerte espiritual, sino puede ser también que esta persona no solo muera espiritualmente, sino muera físicamente, negando la doctrina, negando a Cristo, negando todo lo que es de la salvación, aún no aceptando la salvación, ese sacrificio de Jesús. Y como lo dice el catecismo, a eso se le llama infierno. Entonces estas personas definitivamente pierden esa oportunidad de salvación y ganan una condenación eterna. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguien quiere preguntar algo, hermanos, antes de entrar al siguiente punto que tengo preparado? Bendecida noche, hermanito Francisco, solo con una molestia. Fíjese que no le tomé captura a lo que usted había puesto antes en resumen. Es el resumen es el que está ahorita. No, el que estaba anterior. Ajá, ya. Esto. Gracias, hermanito. Gracias, hermanito. Dios me lo bendiga. Bueno. ¿Alguna pregunta o alguna otra que deseen? No tengan pena, pregunten, mis hermanos, porque esa es la idea. No quedarnos con ninguna duda. O si quieren hacer algún comentario, también se vale, ¿verdad? Hacer algún comentario de este tema que estamos viendo hoy, que es muy, muy importante para nuestra salvación. Recordemos que estamos viendo las acciones del demonio, las acciones del enemigo, y hoy estamos viendo las acciones ya de los últimos tiempos, que es lo que se está viendo muy, muy claro hoy en día, ¿verdad? No sé si tienen algún comentario, algo que agregar, hermanos, o algo que preguntar. Buenas noches, Dios les bendiga. Solo con esta pregunta, donde dice cisma, ruptura de la unidad de la iglesia, esto entraría a aquellas personas que son católicas, renuncian a todo lo de católico porque se vuelven evangélicas. Gracias, hermana. Voy a regresar un momentito acá. Cuando hablamos de cisma, es separarse de la unidad de la iglesia, ¿verdad? Desde el momento que la persona no acepta la autoridad del Papa. Aquí entrarían evangélicos, entrarían mormones, entrarían todos, los testigos de Jehová, todos ellos. Pero yo explicaba que también entran católicos, porque hay algunos católicos, ¿verdad?, que pues no aceptan, creen que, recuérdense que cuando Vaticano II se escribe y se hace y todo, hay un cambio, porque prácticamente inculturizan a la iglesia. Antes pues era todo en latín, de espaldas, etcétera. Pero ahora no, ahora cada quien en su lenguaje vernáculo. O sea, la celebración ha cambiado bastante de la Santa Misa y por supuesto de la evangelización. Entonces hay algunos que se conocen como conservadores o tradicionales, que ellos pues deciden mejor separarse de la autoridad del Papa, pero siguen diciendo ser católicos. Por ejemplo, los lefebvrianos, y hay otros que ahorita no tengo el nombre, pero ellos dicen ser católicos
pero al Papa le dicen antipapa. Para ellos el último Papa de la Iglesia fue Pablo VI. Entonces, cuando hablan de que ya después Juan Pablo II y todos ellos le llaman antipapas, pues ellos están en un cisma, o sea, no necesariamente se fueron de la palabra católico, pero están en un cisma porque ya no reconocen la autoridad del Papa. Y definitivamente las sectas, ¿verdad? Estas son en general. Aquellos que no aceptan la autoridad del Papa, pues ellos definitivamente también están en un cisma, ¿verdad? Evangélicos, repito, testigos de Jehová, mormones, y bueno, hay miles ahora de sectas y todas dicen tener la verdad. Gracias, hermana. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Pregunta, hermano, no tenga pena, oye, porque para eso se está estudiando. O si quieren agregar algo, hermano Pablo o alguien ahí que quiera pues apoyar en algo ahí, ¿verdad? Que también es bienvenido. José, no sé si está conectado, también podría en algún momento. ¿Estás, José? Bueno, no sé si también pudieras pues apoyar con algo ahí, ¿verdad? O ahí está. Buenas noches, hermanos. Amén. Buenas noches. Sí, aquí ando. Solo que ando fuera. Estoy, ¿cómo se llama? Viendo lo de mi cena, pero ¿cómo se llama? Yo recuerdo que en algún momento ya usted nos ha enseñado acerca de esto, ¿verdad? Pero hay esa palabra donde dice, ese enunciado donde dice peligro de condenación eterna. Es como se llama, es bien como complicado, ¿verdad? Para todos aquellos que de alguna manera se salen de la iglesia o rechazan las cosas de la iglesia o las enseñanzas de la iglesia, ¿verdad? Porque corren ese peligro, pero sabiendo tal vez eso o no sabiendo, pensaría yo que se arriesgan a ellos, pero ahora la gente que se deja engañar es lo que a mí me genera un poco de duda, digamos, porque yo he oído y he tenido conocidos pues, que dicen, no, pero yo creo en Dios y todas las cosas, pero no creo en lo que dice la iglesia o en lo que manda hacer la iglesia, no es obligación. Como muchos temas, eso de que del baile, del vicio, que solo son cosas sociales, porque de alguna manera eso se convierte parte de una separación a lo que de alguna manera no es que la iglesia lo esté imponiendo, sino que, pues como usted también ha enseñado, que no es que sea obligación no hacerlo, pero tampoco es que digan, sí, háganlo, ¿verdad? Entonces, me surge a mí eso, ¿verdad? Sí, el catecismo es claro cuando dice que todo aquel que muere renegando y no aceptando el sacrificio de Jesús, pero entonces puede ser que alguien está fuera de la iglesia, pero en el momento de su muerte, pues definitivamente se arrepiente, le pide perdón a Dios, y si le da tiempo, por supuesto, ¿verdad? Porque aquel que se pasa blasfemando contra la iglesia, recuérdense que cuando hablamos del cisma y de la apostasía, esto es pecado contra el Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos que entender también, no es tan sencillo. Y la misma palabra dice que en la otra vida van a ser perdonados otros pecados, pero el que ha pecado contra el Espíritu Santo asesinó. Entonces yo creo que ahí es donde está el peligro de la condenación. Y como dice en Oseas 4:6, yo creo que ese trabajo, cuando uno lee ese versículo de la Biblia, normalmente uno le quita una parte, ¿verdad? Yo voy a tratar ahorita de que lo miremos. En Oseas capítulo 4, versículo 6, no nos habla solo a nosotros, fíjense hermano, sino que le habla al sacerdote. Ni muchos eso se lo omiten.
por pena, ¿verdad? Porque dicen, no, ¿cómo va a ser que nosotros tenemos que respetar a nuestros sacerdotes? No, esto no es no es irrespeto hacia los sacerdotes, sino es lo que la palabra de Dios dice. Oseas capítulo 4, vamos a ver, por aquí aquí está. Oseas capítulo 4, versículo 6, lo voy a agrandar lo más que se puede. Aquí está, miren pues. Normalmente leemos solo la primera parte. Hasta acá, mi pueblo no tiene conocimiento y por eso ha sido destruido. Eso es lo que predicamos. El pueblo por no tener, sí, pero se nos olvida la otra parte donde dice, y a ti sacerdote. Allá le está hablando al clero. Y a ti sacerdote que rechazaste el conocimiento, yo te rechazo de mi sacerdocio, puesto que tú olvidas las enseñanzas de tu Dios, yo me olvidaré de tu descendiente. Entonces, vemos que el problema no solo es de las personas, sino es el trabajo. En Malaquías podemos ver también algo fuerte, pues es que ese es el problema a veces cuando uno, vamos a ver, Malaquías, a ver si es 2, creo que es. Sí, aquí está. El Señor reprende a los sacerdotes. Ahora sacerdote, y esto está hablando a los sacerdotes de hoy en día. Yo consulté con el padre Gregorio en una ocasión y le dije, mire, esto se lo quiere decir, me dijo, son también los sacerdotes de ahora. Ok, ahora sacerdotes, esto es para ustedes. Ustedes han de obedecerme y deben tomar en serio el honrarme. Y si no lo hacen, yo los maldeciré. Y como no han tomado en serio el honrarme, yo convertiré en maldición incluso los beneficios que obtienen de su sacerdocio. Lo dice el Señor Todopoderoso, palabra de Dios. Mis hermanos, con todo respeto, ¿verdad? Tenemos que entender también, la misma iglesia nos enseña que nosotros, si es necesario, en algún momento podemos corregir bajo los 3 puntos a un sacerdote. 1 es con conocimiento, 2 con respeto y 3 con una solución, ¿verdad? ¿Qué solución se le va a dar? No se trata de faltarles el respeto y reconocer que los sacerdotes, como ya ustedes, algunos ya lo saben, están bajo las dimensiones espiritual, la dimensión doctrinal y la dimensión humana. Entonces, en la dimensión espiritual, lógicamente ahí no hay error, ellos celebran misas, hacen todo, ahí es un respaldo a Dios, pero en la doctrinal como seres humanos sí, en algún momento puede haber fallas. Si no, miren cuántos sacerdotes hoy están liderando una iglesia homosexual, pues gay, pero estos sacerdotes, ¿qué pasó? Se apartaron, un cisma, ruptura de la unidad de la iglesia y formaron su propia doctrina, usando siempre lo de la iglesia católica, ¿verdad? Pues ahí yo creo que eso es tremendo, ¿verdad? Porque ahorita hay un montón de personas engañadas, haciéndoles creer que Dios es amor y que lo único que quiere es que se amen. No importa hombre con hombre, mujer con mujer. Mientras que voy a usar de nuevo las palabras, porque no me gusta hablar a mí, sino que sea la palabra. Cuando en Romanos, vamos a ver, Romanos, yo creo que es 1, vamos a ver. Romanos, ya me fue la cita. Romanos 14. No. Ay, Señor, dame luz que lo veo. Yo creo que es el 1, entonces. 1:28. Vamos a ver. Alguien que recuerde la cita donde dice que
Aquí está. Romanos 1:27. Mire, aquí habla claro de ese tema. Y yo no puedo ignorar lo que dice la palabra. Cuando dice, por eso Dios los ha abandonado. Desde aquí empieza realmente este tema, que es demasiado fuerte, pues. Por eso Dios los ha abandonado a pasiones vergonzosas. Y oiga, hasta sus mujeres han cambiado las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Y de la misma manera los hombres han dejado sus relaciones naturales con la mujer y arden en malos deseos. Los unos por los otros, hombres con hombres, cometen acciones vergonzosas. Y luego dice, y sufren en su propio cuerpo el castigo merecido por su perversión. Y como no quisieron reconocer a Dios, Él los ha abandonado a sus perversos pensamientos para que hagan lo que no dejan. Y nos da un listado de otras cosas. Pero esto es bien importante porque aquí mismo habla. De la misma manera, los hombres han dejado sus relaciones naturales con la mujer. Aquí está hablando del homosexualismo. Aquí está hablando de esas relaciones que no permite el Señor. Luego también San Pablo nos voy a ver si la encuentro aquí, nos previene vamos a ver. Sí, aquí está. Aquí podemos ver nosotros también con claridad. Vamos a ver, aquí está. Aquí da un listado, pero aquí nos da dos puntos que creo yo que tenemos que tomar en cuenta en un listado que él da. ¿No saben ustedes que los que cometen injusticias no tendrán parte en el reino de Dios? No se dejen engañar, pues en el reino de Dios no tendrán parte. Escuchen, los que se entregan a la prostitución, ni los idólatras, ni los que cometen adulterio, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los que roban, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los ladrones. Aquí hay un listadito, por supuesto, pero el punto es este: ni los afeminados, ni los homosexuales. Ellos han estado luchando, definitivamente, han estado luchando por un cambio. Pues como la iglesia no acepta, que la iglesia está para guardar que se cumpla la palabra de Dios, no para alterarla. Entonces ellos han estado pidiendo que puedan ser aceptados y todo, pero la misma palabra los condena. Entonces, ¿qué hicieron algunos sacerdotes? Pues se desligaron de la autoridad del Papa y crearon, ¿verdad? Pero porque ellos también son homosexuales, crearon sus y pues no iglesias, porque ya eran sacerdotes de una iglesia. Allá en Alemania empezó y va cualquier cantidad de homosexuales, se casan y todo esto. Aquí estamos hablando de cisma también, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa, mis hermanos, si una persona muere en esta situación? Negando, porque eso es lo que pasa. Están negando lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Entonces, ahí sí condena. El catecismo ese, a eso se le llama infierno. Entonces, yo creo que sí hay una condenación eterna. Ahora, aquel que nació, eso sí lo dice también en la iglesia, aquel que nació en un hogar protestante, pues él no tiene culpa. Entonces ellos, pues si se entregan a Dios, si realmente lo buscan, lo alaban, lo adoran y todo, ellos pueden alcanzar la salvación. Claro, dice, fuera de la iglesia no hay salvación, pero ¿por qué lo dicen? Porque definitivamente hay una serie de engaños, y lo acabamos de ver también en el estudio, ¿verdad? Que muchos han abandonado la fe buscando realmente ese encuentro con Dios, porque no lo han encontrado en la iglesia. ¿Pero por qué no lo han encontrado? Porque andaban superficialmente, eran católicos solo de costumbre, ¿verdad? También nosotros, todos los que estamos hoy conectados, estamos estudiando y estamos conociendo. ¿Y qué dice Pedro? Que tenemos que estar preparados, dice San Pedro, para cuando nos pidan cuentas de la fe. Entonces, ese es el peligro de condenación eterna, hermano José, porque sí, se puede dar el caso en algún momento
que una persona muera, no solo engañada, sino lejos y negando, ¿verdad? No digamos los satánicos, no digamos las personas que abiertamente están practicando una costumbre no cristiana, ¿verdad? Gracias. No sé si alguien más, Pablo, tal vez. Gracias, hermano. Bendecida noche a todos. Amén. Solo con respecto a la herejía, yo recuerdo que antes la iglesia sí condenaba esto más, incluso hasta pues mandaba a matar a las personas. Correcto. ¿Cómo le hace ahora la iglesia con la herejía? ¿Solo separa a las personas de la iglesia o cuál es el castigo de ahora? Según, porque hay en el derecho canónico, no recuerdo el número ahorita, los excomulgan. Hay una excomunión, o sea que aquella persona que está en esta situación, ¿verdad?, que estamos viendo aquí, cuando rechazan o niegan una verdad esencial de la fe, pero sin abandonar completamente, o sea, si todos se salen, ¿verdad? A ellos, pues, lo que hace la iglesia es excomulgar. Ya no hay persecución, eso fue antes, ¿no? Cuando los mataban y había una persecución y todo. Hoy no. Hoy lo que se hace es sacarlos, ¿verdad?, de la iglesia, una excomunión, porque no pueden aceptarlos dentro de la iglesia si ellos mismos están rechazando o negando una verdad esencial. No recuerdo ahorita el número del derecho canónico donde aparece esto, pero creo yo que es bueno, ¿verdad?, saber. Ok, estamos. Hermanito, con una pregunta. Cuando cuando en la familia nacen, bueno, yo pienso que no es que nazcan, pues, sino que se vuelven lesbianas o pues homosexuales, no sé cómo decirlo. ¿Es una maldición o ya es porque la gente quiere hacer eso? Hay dos formas de verlo. Hay una forma de formación por algo que pudo haberles pasado de niños. Fueron violados o tuvieron alguna situación de estas. Y la otra es en el hogar que se forman, ¿verdad? Hay padres que hemos visto eso en los seminarios. Hay padres que querían una mujercita y visten al hombre de mujer, ¿no? Hay otros que querían un hombre y es mujer y le visten ropa de hombre. Entonces, esa es normalmente la situación. Ahora, que nazcan con esa desviación y todo, creo yo que no. Yo creo que es dependiendo, porque una persona fina tiende un poco a ser afeminado. Una persona muy fina, ¿verdad? Pero si se les sabe orientar como un buen padre, como una buena madre, entonces creo yo que se les puede llevar por un buen lugar. Pero cuando se les deja, puede ser, porque hay personas que no son homosexuales, porque no practican la relación sexual con otra persona del mismo sexo, pero sí son afeminados, ¿verdad? Su hablado, su manera, o manerados que le llaman también, ¿verdad? Pero normalmente esto, ¿por qué digo yo que no puede ser que vengan ya en la naturaleza así como se cree o se dice? Porque Dios no se va a contradecir. Dios no se va a contradecir. Podrían haber una degeneración en los genes, pero eso podría ser como consecuencia de algo que pasó entre la familia, ¿verdad? A veces primos con primos han tenido que ver, o incluso papá con hijo, con hija, y entonces ahí sí definitivamente va a existir esta clase de desviación normalmente. Pero lo que yo he conocido con los 37 años que el Señor me ha dado de andar en estos caminos, es que la mayoría de personas tienen una historia de violación o de que los trataron como lo que no eran, ¿verdad? Los trataron como mujeres siendo hombres, ¿verdad? Su ropa y todo, o viceversa, ¿verdad? Eso es lo que pasa.
Sí, es que fíjese, hermanito, que yo conozco a una persona. Ella era, ahí sí como dicen, como hermanos separados, ¿verdad? Rematada, pues ella tocaba la batería, pero la guitarra, el teclado y todo, ¿verdad? Le alababa al Señor y tuvo 2 hijos. Se casó por la iglesia cristiana y tuvo 2 hijos y tuvo problemas, pues como no le fue bien, ¿verdad? Con el esposo, pero yo siento que más que todo no era que no le haya ido bien, porque pues uno empieza de abajo, ¿verdad? Y poco a poco se va haciendo todo. Pero después nos dimos nosotros cuenta, y yo le voy a comentar, va, hermano, es mi sobrina, la hija de mi hermano. Entonces nos dimos cuenta con mi cuñada de que ella hablaba mucho y se salía a la calle a hablar por teléfono y todo. Y de ahí me cuenta mi cuñada que empezó a tratar con una mujer. Y incluso para una Navidad, para un mero 24, para el día, para amanecer 25, no se dieron cuenta ni mi cuñada, ni mi hermano, ni nada. Cuando ella agarró a los niños, se llevó todas sus cosas y la mujer ya la estaba esperando. Incluso viven en Escuintla. Cuidado. Pero eso no puede ser de ningún tipo más que el pecado. Aquí no estamos viendo que ya nació así o no nació así. Normalmente se conocen bisexuales, ¿verdad? Que son personas que les gustan las dos situaciones. Tenemos el caso de una hermana predicadora, ¿verdad? Que ella dice, mi marido me fue infiel, se fue con otro hombre, dice, ¿verdad? Entonces yo creo que son personas que de alguna forma como que se aburren y prueban otras cosas, ¿verdad? Pero después regresan. O sea, de hecho, hay homosexuales que tienen esposa, tienen hijos, ¿verdad? Ese es el pecado, son espíritus. Recordemos que aquí estamos en un estudio de guerra espiritual, ¿verdad? Normalmente está secundado todo por demonios. Esos demonios definitivamente trabajan de una manera fuerte, la ruptura principalmente, ¿verdad? Bueno, vamos a tratar, mis hermanos, de entender un poquito el peligro de la herejía, la apostasía y el cisma. Les he preparado este video, por eso les decía que iba un poquito rápido. Les he preparado este video, ¿verdad? Le dice: la herejía, la apostasía y el cisma tienen consecuencias trágicas por el error en que se vive. Muchas almas se pierden sin darse cuenta. Vamos a verlo en este momento y vamos a ir descubriendo lo que el Señor nos enseña. Allá en 2 Tesalonicenses 2:15 dice: permanezcan firmes en la fe y en la sana doctrina. Ahí está el peligro. Cuando nos vamos de la iglesia, como dice el documento de Aparecido, algunos buscan no sin serios peligros. Y vamos a ver entonces este video. Los dejo con este video. Para la batalla estamos. A lo largo de los siglos, han surgido diversas personas que alegaron ser la encarnación de Cristo o incluso Dios mismo. En el video de hoy, abordaremos la trayectoria de 10 personas que afirmaron ser el Mesías, y verás cómo algunas de ellas tuvieron finales impactantes. Quédate hasta el final, porque el último caso no solo te va a sorprender, te recordará que ninguna autoridad, por más grande que parezca, está por encima de la justicia del Altísimo. David Koresh, el falso Mesías. En lo profundo de Texas, en medio de extensas y solitarias llanuras, un hombre decidió que no era suficiente enseñar la Biblia, quería formar parte activa de sus páginas. Vernon Howell, quien creció enfrentando adversidades y desilusiones, abandonó su identidad anterior y adoptó un nuevo nombre: David Koresh. Ese cambio de nombre no fue casual. David lo conectaba con el legendario rey de Israel, y Koresh era una referencia al rey Ciro de Persia, una figura también significativa en la Biblia. Pero su ambición trascendía un simple nombre. Afirmaba ser el Cordero de Dios, mencionado en el libro del Apocalipsis, el único con el poder de abrir los 7 sellos y desencadenar el fin del mundo. Y muchos lo creyeron,
Personas de distintos lugares del mundo viajaron hasta su comunidad, conocida como Monte Carmelo. Allí, Koresh no era visto solo como un guía religioso, sino como un portavoz divino, con un conocimiento profundo de las Escrituras y una forma de hablar convincente. Interpretaba los textos sagrados situándose él mismo como figura central. Según su doctrina, la salvación exigía una obediencia absoluta a su liderazgo. Koresh aseguraba que el apocalipsis estaba cerca. Sostenía además que el gobierno estadounidense era la Babilonia moderna, la entidad maligna anticipada por la Biblia. Con el tiempo, este mensaje espiritual comenzó a confundirse con una preparación para la confrontación. El Monte Carmelo ya no era solo un refugio de fe, sino un bastión armado. Los seguidores acumulaban armamento y recibían entrenamiento. Koresh controlaba todos los aspectos de la vida dentro del recinto, desde la rutina diaria hasta las relaciones personales. Las parejas eran separadas y la estructura familiar tradicional fue desmantelada. Todo giraba en torno a él. En febrero de 1993, las tensiones llegaron a su punto máximo. Una redada federal con el objetivo de investigar al grupo terminó en un intercambio de disparos, lo que dio inicio a un prolongado cerco de 51 días que capturó la atención del mundo entero. De un lado, las fuerzas federales con tanques y armas. Del otro, David Koresh y sus seguidores, atrincherados dentro del complejo. Durante ese tiempo, él seguía predicando, asegurando que estaban viviendo el cumplimiento profético. Prometía revelar los secretos de los 7 sellos y decía estar escribiendo su interpretación final. Pero el clímax llegó el 19 de abril de 1993, cuando las autoridades lanzaron el asalto final, utilizando gas lacrimógeno para expulsar a quienes estaban dentro. Se desataron incendios en varios puntos del edificio. La estructura, hecha principalmente de madera, fue rápidamente devorada por las llamas, avivadas por los intensos vientos de la región. El fuego se extendió sin control. Aquel hombre que afirmaba tener poder divino no realizó ningún milagro. No sobrevivió a las llamas. No hubo manifestaciones sobrenaturales. David Koresh murió entre los restos carbonizados del recinto. La tragedia dejó más de 70 muertos. Algunos creyeron hasta el final que su líder los salvaría. Otros simplemente no pudieron escapar. Lo que quedó no fue una nueva era espiritual, sino cenizas, devastación y uno de los acontecimientos más estremecedores de la historia contemporánea de Estados Unidos. La historia de un hombre que se proclamó enviado de Dios, pero cuyo final fue tan humano como trágico. El siguiente personaje de esta lista dejó su huella marcando a sus seguidores con el símbolo de la bestia. José Luis de Jesús Miranda, marcado por la bestia. A lo largo de la historia, muchos han afirmado ser enviados por Dios o tener un llamado divino. Sin embargo, José Luis de Jesús Miranda fue más allá que cualquier otro. Nacido en Puerto Rico y afincado en Miami, construyó un movimiento religioso que generó controversia en diversos países. Fundó el ministerio llamado Creciendo en Gracia. Al principio, se presentaba como la reencarnación del apóstol Pablo, pero no se detuvo allí. Pronto se proclamó como una encarnación viva de Jesucristo hombre. Y luego vino una afirmación aún más impactante. Miranda también comenzó a identificarse como el anticristo. Mientras que este término es para la mayoría de los cristianos símbolo del último gran oponente de Dios, él sostenía que esa interpretación era errónea. Según su visión, el anticristo no era un ser malvado, sino un reformador divino destinado a corregir las distorsiones causadas por las enseñanzas tradicionales sobre Jesús. Aseguraba que su rol era reemplazar las viejas estructuras religiosas por una nueva era espiritual. Bajo esa premisa, estableció lo que denominaba el gobierno de Dios en la tierra. Su mensaje era simple, aunque peligroso. Declaraba que el pecado había dejado de existir, que el diablo ya había sido derrotado y que el arrepentimiento ya no era necesario. Enseñaba que las normas morales convencionales eran obsoletas. Sus adeptos se llamaban entre ellos los predestinados.
Este discurso atrajo a miles, especialmente en América Latina, al prometer una vida sin culpa ni juicio. El símbolo más llamativo de su movimiento fue el número 666. Mientras que el Apocalipsis lo describe como marca de perdición, Miranda lo reinterpretó como señal de sabiduría y abundancia. Animó a sus seguidores a tatuarse el número en alguna parte del cuerpo como prueba de fidelidad. Muchos lo hicieron, llevando sobre su piel un símbolo que había sido temido por generaciones de creyentes. No solo eso, prometía aún más, aseguraba que jamás iba a morir. Decía que su cuerpo sería transformado visiblemente, volviéndose inmortal, y que gobernaría las naciones con total autoridad. Pero los hechos no siguieron sus profecías. En 2013, Miranda comenzó a alejarse de la vida pública. Circularon rumores sobre su estado de salud. Finalmente, la verdad salió a la luz. Padecía una grave enfermedad. En agosto de ese mismo año, se confirmó su fallecimiento, consecuencia de complicaciones por una cirrosis hepática. Quien afirmaba ser una deidad viviente, terminó sus días como cualquier otro mortal, en una cama de hospital, débil y en silencio. Y entonces quedaron las consecuencias. Miles de personas que habían creído en él conservaron como recuerdo un tatuaje, el número 666, grabado de forma permanente sobre su piel. La huella visible de una fe depositada en un hombre que aseguró derrotar la muerte, pero no pudo cumplirlo. El siguiente falso Mesías vivió una caída tan inesperada como trágica. Krishna Benta, el Salvador que nunca fue. A fines de la década de 1940 en California, tierra de sueños, nuevas religiones y espíritus buscadores, un hombre decidió que la vida común no era para él. Se llamaba Francis Herman Penkovic. Con un historial de pequeños delitos y una gran capacidad para reinventarse, dejó atrás su nombre real y asumió una nueva identidad, Krishna Benta. Pero no se presentó simplemente como un maestro espiritual. Para quienes lo seguían, era nada menos que la reencarnación de Jesucristo. Un supuesto Mesías que había regresado al mundo con una nueva misión y una historia que desafiaba toda lógica. Según él, no era originario de la Tierra, decía provenir de un planeta paradisíaco llamado Neofrates. Para demostrar que no había nacido como la gente común, mostraba un detalle particular. Aseguraba no tener ombligo. Esta supuesta prueba de su origen sobrenatural, en realidad probablemente un resultado de una operación, era su argumento para decir que no había nacido de mujer, sino que había aparecido por voluntad divina. Aunque su relato sonaba inverosímil, muchos lo creyeron. Entre las colinas del Simi Valley, fundó la secta llamada Fuente del Mundo. Desde el exterior, el grupo parecía pacífico. Los miembros vestían túnicas, caminaban descalzos y participaban en tareas sociales como combatir incendios forestales y ayudar a los necesitados. A simple vista era una comunidad devota y altruista. Sin embargo, la realidad era otra. Krishna Benta ejercía un control absoluto sobre sus seguidores. Les pedía que entregaran todas sus posesiones materiales al grupo, mientras él disfrutaba de mayores comodidades. Con el paso del tiempo, comenzaron a surgir sospechas y acusaciones serias. Dos de sus discípulos más cercanos, Peter Kamenov y Ralph Muller, empezaron a ver señales de engaño. Ambos descubrieron que Benta utilizaba el dinero de los fieles para apostar en juegos de azar. Aún peor, mantenía relaciones con las esposas de otros miembros, generando tensiones y destruyendo familias. Usaba su posición de autoridad para satisfacer sus propios deseos, manipular y controlar. La devoción de Kamenov y Muller se transformó en desilusión, enojo y dolor. Se sintieron profundamente traicionados. Tenían que hacer algo. El 10 de diciembre de 1958, decidieron enfrentar al líder espiritual. Entraron a su oficina dentro del complejo, llevando explosivos escondidos bajo la ropa. No llegaron a dialogar, solo lo acusaron. De fraude, de hipocresía, de jugar con la fe de los demás. Y luego, explotaron. La detonación fue brutal. El estallido voló el techo.
desfiguró la habitación y sus efectos se sintieron a kilómetros de distancia. Fuego, caos y destrucción invadieron el recinto. Krishnaventa murió al instante. Sus atacantes también. Aquel hombre que decía haber llegado del cielo, que afirmaba ser eterno, no tuvo tiempo de demostrar ninguna señal divina. Su final fue inmediato y devastador. El siguiente falso Mesías no solo hizo afirmaciones extraordinarias, logró que multitudes lo creyeran. Ezequiel Ataucusi, el Cristo que no volvió. En las alturas de los Andes peruanos, entre montañas imponentes y valles remotos, surgió un fenómeno espiritual que captó la atención de toda una nación. En el corazón de este movimiento estaba Ezequiel Ataucusi Gamonal, un hombre que no se conformó con ser un simple guía religioso. Quiso ir mucho más allá. Ataucusi fue el fundador de la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal, una organización cuyos principios fusionaban estrictas leyes del Antiguo Testamento con tradiciones andinas y elementos del pasado incaico. Para sus seguidores, Ataucusi no era un líder cualquiera. Se proclamaba el Cristo de Occidente y afirmaba ser la encarnación viviente del Espíritu Santo. Enseñaba que así como Jesús fue enviado a salvar al mundo antiguo, él había sido elegido para guiar a los pueblos de América en los tiempos finales. La identidad visual del movimiento también llamó la atención. En diversas regiones del Perú, sus adeptos comenzaban a vestir túnicas, a dejarse crecer el cabello y la barba, obedeciendo un estilo de vida austero y lleno de normas. Pero las declaraciones más extraordinarias de Ataucusi no tenían que ver con la imagen externa, sino con su destino final. Él prometía algo que pocos se atreven siquiera a insinuar: que no moriría realmente. Aseguraba que, como Jesucristo, regresaría de la muerte. Repetía con convicción que resucitaría al tercer día. Sus palabras eran claras: se levantaría de la tumba, renovado y con autoridad, para gobernar con poder divino. Y entonces llegó el día. En junio del año 2000, Ezequiel Ataucusi falleció. La noticia sacudió a sus seguidores, pero en lugar de aceptar su muerte como definitiva, miles se aferraron con fervor a la esperanza del milagro prometido. Organizaron una vigilia multitudinaria. El cuerpo fue colocado dentro de un ataúd de vidrio, visible para todos. Durante 3 días completos, fieles de todo el país se reunieron para rezar, cantar y esperar. Las cámaras de los medios de comunicación documentaban cada instante. El suspense crecía, pero la resurrección nunca ocurrió. Pasaron las horas. El silencio fue reemplazando los cantos. Con cada minuto, la realidad se imponía frente a la fe. No hubo señales, ni prodigios, ni retorno. Solo el paso inalterable del tiempo. Al final, no hubo otra opción que aceptar lo inevitable. El cuerpo de Ataucusi fue enterrado. Su promesa de vencer a la muerte quedó sin cumplirse. El hombre que decía ser el Salvador de América Latina fue sepultado como cualquier otro mortal. Aún así, su legado no desapareció con él. La organización que fundó sigue activa hasta hoy, con fuerte presencia en Perú, tanto en las esferas religiosas como en las políticas. Charles Manson, el manipulador de almas. A diferencia de otros supuestos líderes espirituales que buscaban reconocimiento, poder o riquezas, Charles Manson anhelaba algo aún más oscuro: el caos. No prometía redención, ni ofrecía el camino hacia la salvación. Su visión era la destrucción total del orden establecido. En medio de ese colapso, planeaba tomar el control y convertirse en el nuevo centro de poder. Durante los años 60, una época marcada por ideales de paz, revolución cultural y libertad, Manson surgió como una figura perturbadora y enigmática. Sabía cómo atraer a jóvenes confundidos, muchos de ellos marginados por su entorno o en busca de un propósito. Con su carisma retorcido se presentaba al principio como un guía espiritual, pero con el tiempo empezó a insinuar que era mucho más. Jugaba con palabras y símbolos. Repetía que su apellido, Manson, podía oírse como Manson
es decir, Hijo del Hombre, una expresión bíblica usada para describir a Jesucristo. Con este tipo de argumentación, mezcla de manipulación y misticismo, convenció a su grupo de que tenía una misión sagrada. Pero esa misión no era de amor ni fe, era el anuncio del fin. El mensaje que Manson predicaba era una mezcla caótica de fragmentos del Apocalipsis, teorías raciales apocalípticas y letras de canciones de The Beatles, especialmente de Helter Skelter, a la que dio un significado completamente distorsionado. Según él, una guerra racial inevitable estaba por comenzar en los Estados Unidos. Su plan era macabro. Durante ese supuesto conflicto, él y sus seguidores, a quienes llamaba la familia, se esconderían en una red secreta de túneles en el desierto. Cuando todo terminara, emergerían para dirigir la nueva civilización nacida de las cenizas. Pero Manson no estaba dispuesto a esperar a que esa guerra estallara por sí sola. Decidió provocarla. Ordenó a sus seguidores cometer una serie de asesinatos atroces en Los Ángeles. Creía que estos crímenes brutalmente simbólicos encenderían el conflicto racial que él tanto aguardaba. Pero su visión era errada. La guerra que había profetizado no sucedió. El refugio en el desierto jamás fue descubierto, y el supuesto nuevo mundo jamás llegó. En lugar de cumplir su profecía, Manson fue arrestado, enjuiciado y condenado inicialmente a muerte. Sin embargo, la pena fue luego conmutada por cadena perpetua. El hombre que planeaba dominar el mundo terminó confinado dentro de una celda. Pasaron los años. Manson envejeció entre muros de máxima seguridad. Su imagen se convirtió en símbolo de maldad, adoración fanática y locura. Su nombre aparecía en los medios, no por devoción, sino por el horror que evocaba. En noviembre de 2017, Charles Manson murió a los 83 años por causas naturales. Falleció como lo que realmente era, un prisionero más del sistema que intentó destruir. Visarion, el cautiverio de Siberia. En los vastos y helados confines de Siberia, lejos del ruido del mundo moderno, nació uno de los movimientos espirituales más extraños de los últimos tiempos. Sergei Torop, un ex-inspector de tránsito sin formación religiosa ni reconocimiento público, sorprendió al mundo en 1991 cuando declaró haber descubierto su verdadera identidad. Afirmaba ser la reencarnación de Jesucristo y adoptó el nombre de Visarion, el enviado destinado a salvar a la humanidad de su destrucción inminente. En vez de predicar en los centros urbanos, eligió el aislamiento como santuario. Guiando a sus seguidores hacia un rincón recóndito del bosque siberiano, fundaron una comunidad conocida como la Ciudad del Sol. Visarion cuidó rigurosamente su imagen: cabello largo, barba prolija, ropa clara, tono de voz sereno. Parecía haber salido de las páginas de un evangelio. Y miles lo siguieron. Profesionales de distintos orígenes, médicos, ingenieros, artistas y profesores, dejaron sus vidas en la ciudad para sumarse al proyecto espiritual. Cambiaron sus comodidades por cabañas de madera rústicas y una existencia en plena naturaleza. Pero bajo esa fachada de paz se ocultaba un sistema de control estricto y cerrado. Visarion instauró su propio calendario, comenzando desde 1961, el año de su nacimiento. La Navidad dejó de celebrarse. En su lugar, su cumpleaños, el 14 de enero, se convirtió en el nuevo día sagrado. Las reglas eran rígidas. El veganismo era norma. El uso del dinero y de la tecnología estaba limitado. Muchos renunciaron a tratamientos médicos convencionales para depender únicamente de las enseñanzas de su líder. Visarion aseguraba que el mundo enfrentaba un inminente colapso ecológico, y solo quienes vivieran bajo su guía podrían sobrevivir. Su retrato adornaba los hogares como una imagen santa. Algunos lo adoraban con devoción absoluta. Durante casi 3 décadas, la comunidad vivió al margen del sistema, sin mayores interferencias. Pero las denuncias comenzaron a surgir. Antiguos miembros hablaron de presiones para vender pertenencias y donar bienes al movimiento. También relataron el daño psicológico provocado por el aislamiento y el adoctrinamiento intensivo. Y en septiembre de 2020, todo cambió.
helicópteros militares sobrevolaron el asentamiento. Agentes del Servicio de Seguridad ruso descendieron sobre el bosque y pusieron fin a lo que parecía un refugio pacífico. Pero lo que encontraron fue distinto a lo que Vissarion predicaba. El autoproclamado Cristo vivía cómodamente, alimentado y vestido con privilegios, mientras sus seguidores sobrevivían con lo mínimo. Fue arrestado, acusado de abuso financiero y de encabezar una organización ilegal. Esposado, fue trasladado a Moscú. El hombre que decía ser el redentor del mundo fue finalmente juzgado como un hombre más. El reino que imaginó acabó entre barrotes. David Mitchell, el profeta de las calles. A diferencia de otros falsos mesías que construyeron iglesias o lideraron multitudes, David Mitchell fue una figura callejera. Sin púlpito ni templos, predicaba a viva voz en las calles de Salt Lake City, vestido con ropajes improvisados, con una barba desordenada y una mirada intensa. Su mensaje era una mezcla desequilibrada de espiritualidad, persecución y poder divino. Mitchell afirmaba que desde niño había escuchado la voz de Dios. Esa experiencia, según él, lo marcó para siempre. Se declaraba el Cristo renacido y escribió un texto extenso y confuso, el libro de Emanuel David Isaías, en el que se autoproclamaba una figura suprema por encima de cualquier autoridad humana. Se hacía llamar el poderoso y fuerte, un término extraído de antiguas referencias del mormonismo, que según él lo convertía en el restaurador final del orden espiritual. Durante años, vagó predicando sin descanso, convencido de que su palabra era ley divina, pero su obsesión trascendió las palabras y acabó convirtiéndose en acción criminal. En 2002, cruzó la línea, afirmando recibir instrucciones del cielo. Irrumpió en una vivienda durante la noche y secuestró a una joven, llevándola a las montañas de Utah, donde la mantuvo en campamentos improvisados, alejados del mundo. En ese lugar inhóspito, David Mitchell se convirtió en carcelero y tirano, imponiendo reglas y sometiendo a la víctima a su voluntad, todo bajo justificaciones religiosas. El caso horrorizó a la opinión pública y sacudió al país. La búsqueda fue extensa. Cuando finalmente fue detenido, no mostró señales de arrepentimiento. En los tribunales, convirtió las audiencias en un espectáculo, se negaba a responder a las preguntas, interrumpía los procedimientos con cánticos religiosos y era expulsado constantemente de la sala. Su defensa argumentó desequilibrio mental. La fiscalía, sin embargo, aseguró que Mitchell comprendía perfectamente sus actos y sus consecuencias. En 2011, el veredicto fue definitivo: cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. El hombre que aseguraba ser la voz del Altísimo terminó condenado al aislamiento, sin fieles, sin escenario, sin poder alguno. Su legado quedó reducido al silencio de una celda. Al repasar estas historias, queda claro que hay un abismo profundo entre la humanidad y lo divino. La tentación de jugar a ser Dios quizás sea el pecado más antiguo de todos, repetido una y otra vez por hombres que pusieron su ego por encima de la verdad. Lo que distingue al verdadero Mesías de estos impostores no es la autoridad que reclamaban, sino el legado que dejaron. Cristo se sacrificó por otros. Ellos, en cambio, sacrificaron a los demás por sí mismos. Bueno, mis amados hermanos, yo creo que esto está claro. Los peligros de seguir otras denominaciones, otras ideas, aunque nos digan que es el mismo Dios que adoramos, al final la herejía, la apostasía y el cisma son realmente delicados. Y como decíamos, ¿verdad? Aún peligro de una condenación eterna. Bueno, ya para ir finalizando, vamos a reflexionar pastoralmente. Aunque los últimos tiempos puedan traer confusión, apostasía y pruebas, recordemos que Cristo ya ha triunfado sobre el enemigo, sobre Satanás.
No tenemos por qué temer al enemigo, su derrota ya está consumada en la cruz. Nuestra misión es vivir firmes, anunciar la verdad y ser testigos de la victoria de Jesús. La historia de la salvación entonces nos recuerda: Cristo resucitó venciendo el pecado y la muerte. Toda obra del demonio será destruida al final de los tiempos y nuestra esperanza se fundamenta en la victoria segura de Cristo. ¿Cómo vamos a vivir nosotros entonces de una manera, podríamos decir, segura? Fortalecer nuestra vida, ¿verdad? Primero, proclamando la victoria de Cristo en oración y canto. Siempre tenemos que estar alabando al Señor y orando, ¿verdad? Vivir en oración, orar en todo momento. Nosotros pues seamos acompañados siempre con esos cantos, alabando la victoria del Señor. Participando con alegría en los sacramentos de nuestra iglesia, ¿verdad? Repito siempre, practicarlo todo, ¿verdad? La comunión, la confesión, el que no está casado, casarse, bautismo para los niños, etcétera. Para de esa forma poder estar bien con Dios y enseñar y testimoniar la fe con confianza. Eso es muy importante, mis hermanos, que nosotros hablemos, ¿verdad? Hablemos a los demás realmente lo que Dios ha hecho con nosotros en misericordia, sin dejarnos intimidar por las amenazas del mal, porque hay personas que creen a veces que hablar de Dios o servirle al Señor, pues el enemigo de alguna forma va a atacar. Yo creo que tenemos que entender que hay más poder en Dios, por eso dice San Pablo, ¿verdad? Que es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. Entonces tenemos que anunciar, tenemos que dar testimonio de la misericordia de Dios. Bueno, ahí nos quedamos. No sé si quieren agregar algo, pero yo lo veo bastante seguro y claro todo. Los peligros, como decía mi hermano José, ¿verdad? Que en qué momento puede haber algo que sea de condenación eterna, pues hoy lo vimos. Lamentablemente mucha gente, y aprovechando el antepenúltimo, esa persona mandó a hacer cuadros, imágenes, ¿verdad? Que son los que tenían en sus casas y que lamentablemente algunos trascendieron y que sean conocidos como el Divino Maestro. Es por eso que mucho se dijo sobre que ese cuadro no es una representación de Jesús, sino precisamente de este personaje. Yo creo que ustedes pudieron identificarlo, bueno, es el que estaba ahí. Ese personaje normalmente es usado en el espiritismo. Entonces yo creo que quedó claro todo el día de hoy. No sé si alguien tiene algo que agregar, mis hermanos, o ahí estamos ya. Yo, hermanito Francisco, estoy muy agradecida por la enseñanza que nos está dando, muy, muy bonita. Me impacté bastante con lo que vi ahorita y escuché, ¿verdad? Pero sí, lo que dice usted es muy cierto, pues ahí sí que debemos de poner, pues al menos yo tengo mi mirada bien fija, que esto es sacramentado, ¿verdad? Y porque he visto sus grandezas, sus obras en mi vida y en las de mis hijos. Entonces, sí se ve bastante, pues, complicado, ¿verdad? Porque, pues, hay tantas personas que llegan a creer en eso y a mí se me da así un poquito como de temor, ¿verdad? Que vaya a venir alguien que en realidad, pues, va a decir yo soy el Salvador o yo soy Jesucristo, y que uno, pues, por la armonía de ir a ver o algo, pero yo pienso, ¿verdad, hermanito? Que pues más que solo pedirle al Espíritu Santo que nos dé entendimiento y sabiduría para poder comprender las cosas, ¿verdad? Y entenderlas. Y como le vuelvo a repetir, hermanito, muy, muy agradecida por este tema tan bonito que nos está dando. Bendecida noche, hermanito. Dios me bendiga.
Bendiciones a la hermana. Gloria a Dios. Hermana Dora. Sí, buenas noches, hermano Francisco. Fíjese que yo siempre he estado con esa duda de que por qué dice la gente que adoramos al mismo Dios, pero ahorita entiendo que no es así, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios que el Espíritu Santo lo ha usado mucho y gracias, va, porque todo esto uno no lo llega a saber porque todo está oculto. Uno no investiga para saber por qué dicen que no es el mismo Dios que adoramos, y gracias por haber dejado usarse usted por el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque ahorita me quedó más claro que el Dios que estamos adorando y glorificando es único, ¿verdad? Y le doy gracias, hermano Francisco, porque cada día entendemos más qué es lo que quiere Dios para nosotros, y gracias, hermano Francisco, por lo que está haciendo. Le agradezco mucho por la enseñanza. Muy bien, gloria a Dios. Bueno, creo que está bastante claro entonces, mis hermanos, y en el nombre de Jesús, pues, sigamos adelante. Voy a pedir a hermana Juanita que nos haga la oración y todos juntos, pues, oramos con ella. Maranata es ahí. En el nombre del Padre, del Hijo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Maranata. Ven, Señor Jesús. Reina en nuestras vidas y derrota al enemigo. Que tu victoria nos inspire a vivir con esperanza, fortaleza y fidelidad. Que tu reino se establezca en nuestros corazones y en nuestra comunidad, y que ninguna obra del demonio nos aparte de ti. Amén. Amén.